Por casi 40 años, las tortugas ninja han comido pizza y pateado caparazones como si no existiera un mañana, y aunque la popularidad de estos reptiles antropomórficos con nombres de artistas del Renacimiento han tenido sus altas y bajas, lo cierto es que siempre encuentran la forma de recuperar su adolescencia y conectar con una nueva audiencia hambrienta, no solo de pizza, sino de acción ninja mutante adolescente. Hola, soy Chucho Calderón de la Zona Cero, y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban a este canal. Pues hoy veremos los 107 más datos que tienes que saber sobre las tortugas ninja y su nueva película Caos Mutante. Las tortugas ninja ocupan el puesto número 21 de las franquicias de entretenimiento mejor vendidas de la historia. Se estima que sus ingresos totales superan los 15.000 millones de dólares. 2. A diferencia de lo que mucha gente cree, los cómics de las tortugas ninja nunca pretendieron ser ofrecidos a las dos editoriales más importantes de ese medio, que son Marvel y DC. Peter Laird y Kevin Eastman siempre quisieron publicar su cómic de forma independiente para tener completa libertad creativa. 3. Parte del concepto de las tortugas ninja surgió cuando Peter Laird, uno de los creadores originales, se hizo la siguiente pregunta: ¿qué tipo de animal sería Bruce Lee? Por alguna razón que escapa a mi entendimiento, lo imaginó como una tortuga. 4. Curiosamente, mientras se corroboraba ese dato, el equipo de producción se encontró con que, de hecho, las tortugas ninja pelearon contra Bruce Lee en un cómic que fue en el número 42, La venganza de Julieta, publicado en diciembre de 1991, pues dentro de los personajes históricos que están bajo el control de Savanti Romero, está este artista marcial que ataca a Miguel Ángel. 5. Y ya que estamos hablando de Bruce Lee y las tortugas ninja, Miguel Ángel usa nunchakos porque la mayoría de los personajes que interpretó Bruce Lee en sus películas usaban esta misma arma. 6. Las bandanas que usan las tortugas ninja para cubrirse la faz están deliberadamente inspiradas en Skateman, un superhéroe de Pokémon creado por el famoso dibujante Neil Adams, que además de combatir el crimen usando patines, protegía su identidad usando una bandana en el rostro. Laird e Eastman eran fanáticos de este cómic por lo disparatado que era. 7. Casey Jones se llama así en honor a un maquinista estadounidense del siglo XIX del mismo nombre, que murió en una trágica colisión de trenes. Fue tal su popularidad que hay muchas canciones folclóricas que cuentan su historia. 8. Asimismo, Casey Jones toma inspiración en Jack Burton, el camionero fanfarrón que aparece en la película Rescate en el barrio chino de 1986 y que es interpretado por Kurt Russell. 9. Según Kevin Eastman, el personaje que más le gustaba era Rafael, pues era el que tenía un comportamiento más impredecible y dinámico de todos. 10. Y hablando de Rafael, ¿sabían que en los cómics que publicó la editorial Archie titulados Cyber Samurai, Rafael en una de sus aventuras a través del tiempo golpeó a Hitler en la cara? Esto sucedió en el número 64 de enero de 1995. Si bien esto ya lo había hecho el Capitán América en 1941, no deja de ser una curiosidad más. 11. En los cómics originales de Eastman y Laird, Shredder, también conocido en estas tierras como Destructor, era un villano que murió en el primer número en el que apareció y originalmente no pensaba en revivirlo o reutilizarlo para algún número posterior. 12. El éxito de los primeros cómics de las tortugas ninja fue bastante rápido e instantáneo, pues luego de su cuarto número vendieron más ejemplares que cualquier cómic de los Avengers. Gran parte de esto se debió a que las tortugas ninja llamaron la atención de gente que no solía leer cómics gracias a su extraña premisa. 13. Originalmente el encargado de producir la primera caricatura de las tortugas ninja iba a ser el maestro del sitcom Chuck Lorre, creador de éxitos de la televisión como Dos hombres y medio y La teoría del Big Bang, serie de la cual también tenemos 107 datos, pero como él no estaba interesado en la animación, el puesto se lo quedó David Wise, quien ya había trabajado como guionista en series animadas como He-Man y Transformers. 14. En la caricatura, la frase recurrente de Miguel Ángel Kawabonga la tomó David Wise de una viñeta de los Peanuts en donde Snoopy aparecía surfeando. De los Peanuts no tenemos uno sino dos videos con 107 datos cada uno. 15. En 1996 y 1997 aparecieron exclusivamente en Japón dos OVAs de las tortugas ninja. El primero sirvió para promocionar la línea de juguetes de Takara Super Mutant, mientras que el segundo estaba inspirado en la línea Metal Mutant, que por extraño que parezca tenía reminiscencias de los Caballeros del Zodiaco. 16. 6. Aunque esto se mencionó anteriormente en un video de los Power Rangers de este canal, este dato es tan increíble que vale bien la pena repetirlo. En 1998, los Power Rangers en el espacio conocieron a las Tortugas Ninja en el episodio Shell Shock. Sé que esto es demasiado bueno para ser cierto, pero ocurrió de verdad. ¡Les juro que es verdad! 17. En septiembre de 1997 aparece la serie live action Next Mutation,
pese a que su nivel de audiencia era más que aceptable. Un detalle interesante es que los nunchakus de Miguel Ángel fueron sustituidos por unas tonfas, un arma similar a una macana de policía. 18. En el 2003 apareció una nueva serie animada de las Tortugas Ninja que tenía un tono un poco menos infantil y más oscuro, pues muchos de sus argumentos estaban directamente inspirados en los cómics publicados por Mirage. Tuvo 7 temporadas y un total de 155 capítulos. 19. Esta serie era tan edgy que en su opening Rafael homenajeaba el deslizamiento de motocicleta de Kaneda de la película de 1988 Akira. 20. Asimismo, la serie de 2003 fue muy importante para el canon de las Tortugas Ninja, pues le dieron una historia de origen a Casey Jones, ya que este personaje combate el crimen como una forma de vengar a su padre que fue asesinado por pandilleros. Hasta ese entonces, Casey Jones combatía el crimen solo porque sí. 21. También en esta serie aparecía una pareja de policías que en realidad son unos cameos animados de Kevin Eastman y Peter Laird, los creadores originales de las Tortugas Ninja. 22. Como todo mundo sabe, Eastman y Laird son fanáticos de la obra del dibujante Jack Kirby, al grado que crearon el personaje de Kirby King, un dibujante que es capaz de crear vida de la nada gracias a un lápiz mágico. Si bien este personaje apareció en los cómics, no debutó en la serie animada hasta esta serie. 23. En la serie del 2003, el Battle Shell es una camioneta tipo van modificada cuyo logo dice Los Hermanos Tortuga, realizando mudanzas desde 1984. Esto es una referencia al año en el que apareció el primer cómic de las Tortugas Ninja. 24. No quiero mencionar spoilers, pero cuentan por ahí que la nueva película de las Tortugas Ninja abre la posibilidad de un Tortugaverso. Déjenme decirles que esta idea no es tan nueva porque cuando las Tortugas Ninja cumplieron 25 años, en el 2009 apareció la película Turtles Forever, en donde las tortugas del 2003 se alían con las de la serie del 87 y como si no tuviéramos suficientes quelonios, también aparecen las tortugas en blanco y negro de los cómics de Mirage. Este especial sirvió como conclusión de esta serie. 25. El 23 de marzo de 2007 aparece la primera película animada con CGI de las Tortugas Ninja. Está producida por Nickelodeon Movies y dirigida por Kevin Munroe. En su momento se consideró un verdadero éxito de taquilla, recaudando más de 95 millones de dólares. 26. Si bien en esta película las tortugas no tienen una característica física que las distingan fuera de las bandanas, Miguel Ángel en la cinta tiene los ojos azules, a diferencia de sus hermanos que son marrones. Kevin Munroe lo quiso hacer así para resaltar el carácter tierno e inocente de Miguel Ángel. 27. A diferencia de las 3 primeras películas live action de las tortugas, en esta estuvo muy involucrado uno de sus creadores originales, Peter Laird, quien además de asesorar al director, también aportó ideas para el guión. 28. Algunas de las exigencias que Laird impuso al equipo de producción de la película de 2007 es que bajo ningún motivo las tortugas iban a tener uñas en las manos, cosa que por cierto no respetó Michael Bay en la película. 29. El personaje de Karai debutó en la pantalla grande con esta película. 30. En su idioma original y quitando a las tortugas, el elenco que tuvo la película era excepcional. Sarah Michelle Gellar interpretó a April O'Neil, Chris Evans dobló a Casey Jones y Patrick Stewart le prestó su voz al villano principal Max Winters. 31. Asimismo, el maestro Splinter en su idioma original fue interpretado por el actor japonés Mako Iwamatsu, quien es conocido por haber interpretado al queridísimo tío Airo en la serie de Avatar. 32. Lamentablemente Mako falleció durante la producción de la película, aunque todavía alcanzó a grabar todos sus diálogos, razón por la cual esta cinta está dedicada a su memoria. 33. Cuando el director Kevin Smith, famoso por interpretar a Silent Bob en la película Clerks de 1994, vio el primer avance de la película, él inmediatamente se puso en contacto con el equipo de producción para que le permitieran hacer un cameo. Si bien la cinta ya estaba muy avanzada, aún así pudieron complacer su capricho y Kevin Smith hizo un pequeño cameo como un chef en un restaurante. 34. La pista sonora de la película del 2007 de las tortugas la hizo Klaus Badelt, quien es conocido por el trabajo que hizo en grandes cintas como Gladiador y Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. 35. La motocicleta que usa Rafael en esa película está inspirada en una KTM modelo Adventure. 36. La idea de hacer una serie animada con CGI de las tortugas es muy anterior al programa que se emitió en el 2012, pues en 2001 la compañía Mirage, en colaboración con Studio Rainbow, hicieron un piloto para una serie animada por computadora que sería vendido a la Warner Brothers para emitirse en WB Kids o en Cartoon Network. Lamentablemente a los ejecutivos de Warner no les gustó la idea y el proyecto jamás vio la luz. 37. En el año 2009, la franquicia de las Tortugas Ninja fue comprada por Viacom. Esto hizo posible la serie animada del 2012 y las películas live action de Michael Bay. 38. La serie del 2012 de las Tortugas Ninja se estrenó el 29 de septiembre de 2012. Contó con 5 temporadas y un total de 124 capítulos. 39. La pose que hacen al final del opening es una referencia a la portada del primer cómic. 40. En la segunda temporada, el artefacto que las Tortugas
Tortugas Ninja utilizan para localizar los contenedores de Ooze es un Game Boy modificado. 41. En esta serie Donatello y Miguel Ángel reciben un upgrade en sus armas. El primero recibe una Hinata para sustituir un tradicional Bo, mientras que el segundo recibe un Kusarigama en sustitución de sus inútiles y por alguna razón controversiales Nunchakus. 42. Asimismo, Casey Jones usa un palo de hockey que dice Eastman y unas almohadillas que dicen Laird, haciendo una clara alusión a los creadores de las Tortugas Ninja. 43. En toda la serie hay luna llena, lo que hace creer a la audiencia que entre cada capítulo hay una diferencia temporal de 29 días. 44. Muchos de los mutantes que aparecen en la serie guardan cierto parecido con algún artista marcial de la vida real. Dog Pound se parece a Chuck Norris, Fishface a Jim Kelly, Hun a Bruce Lee e incluso el propio maestro Splinter se parece a Shinichi Chiba. 45. En esta serie Leonardo es fanático de un programa de televisión llamado Space Heroes, que es una obvia parodia a Star Trek. 46. El 9 de agosto de 2014 se estrenó la primera película live action de las Tortugas Ninja perteneciente a la duología de Michael Bay. Fue producida por Nickelodeon Movies y Platinum Dunes, la productora de Michael Bay, y fue dirigida por Jonathan Liebesman. Contó con las actuaciones de Megan Fox como April O'Neil, Will Arnett como Venom Fenwick, Johnny Knoxville como Leonardo, Alan Ritchson como Rafael, Noel Fisher como Miguel Ángel y Jeremy Howard como Donatello. 47. Esta película se lanzó con motivo del 30 aniversario de las Tortugas Ninja, lo cual es muy extraño. 48. El caparazón de Rafael tiene escrito Miguel estuvo aquí con caracteres japoneses. 49. En casi todas las iteraciones de las Tortugas Ninja, Leonardo usa dos sables conocidos como ninjatos, a los cuales se refiere incorrectamente como katanas. No obstante, en esta película por primera vez Leonardo usa propiamente una katana. 50. En un primer borrador del guión de la película, tanto las tortugas como Shredder iban a ser extraterrestres de la dimensión X. Por fortuna, se desechó esta idea. 51. La actriz Megan Fox lleva durante toda la película una chaqueta amarilla. Esto es un homenaje a la April O'Neil de la caricatura del 87, que siempre llevaba puesto un jumper amarillo. Sí, 52. En una escena, Eric Sachs menciona que el mutaje no se probó en conejos. Esto es un pequeño guiño a Usagi Yojimbo, un conejo samurái que es amigo de las Tortugas Ninja. 53. La canción que Miguel Ángel le canta a April al final de la película es Happy Together del grupo americano de rock The Turtles, lo cual es un tanto irónico porque es una canción que habla sobre el desamor. 54. En una escena Miguel Ángel dice que necesitan a Rafael para que así puedan grabar un disco de hip hop de Navidad. Esto es referencia al especial de Navidad de 1994 We Wish You a Turtle Christmas. 55. Donatello siempre lleva una especie de mochila que recuerda al reactor de protones que usaban los cazafantasmas. Esto puede ser una referencia al cómic crossover publicado por IDW, en donde las tortugas conocen a los cazafantasmas para celebrar el 30 aniversario de ambas franquicias. 56. El 3 de junio de 2016 apareció la secuela Tortugas Ninja 2, Fuera de las Sombras. Fue dirigida por Dave Green y al elenco de la anterior película se le unieron Stephen Amell como Casey Jones, Tyler Perry como Baxter Stockman, Gary Anthony Williams como Bebop, Stephen Farrelly como Rocksteady y Brad Garrett como Crank. 57. En la escena donde Casey Jones está destrozando un bar, la rocola está reproduciendo la canción Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Es una referencia al ninja rap que compuso este artista para las películas Tortugas Ninja El secreto de Ooze. 58. Cuando April O'Neil logra infiltrarse en el departamento de la policía, su identificación falsa dice Renette Tilly. Esto es una referencia a un personaje que puede viajar en el tiempo y que aparece en los cómics originales de Mirage. 59. En sustitución de Johnny Knoxville en su idioma original, Pete Plosek hace la voz y la captura de movimientos de Leonardo. Se desconocen las razones por las que Knoxville ya no quiso participar en la secuela. 60. Las motocicletas de Bebop y Rocksteady fueron diseñadas por Paul Futel Jr. De hecho, este sujeto hace un pequeño cameo en la cinta, pues es un guardia armado de la correccional que está detrás de Casey Jones al principio de la película. 61. Vale recordar que las voces en español latino de Crank, Bebop y Rocksteady en esta secuela fueron hechas por nada más y nada menos que los talentosísimos, épicos, únicos y fantásticos Facundo, el Escorpión Dorado y Wherever Tomorrow respectivamente. 62. Ya que estamos hablando de Bebop y Rocksteady, en el doblaje latino de la caricatura del 87, estos dos personajes fueron doblados por Ricardo Gil e Israel Magaña y solían ocasionalmente meter albures de forma sutil. Bebop, acabando con esta maquinaria, nos vamos a echar unos taquitos de su perro, ¿no? Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto. 63. Gracias al gran éxito de taquilla de la primera película, la secuela se confirmó cuando la primera apenas tuvo 2 días de estreno. 64. En el laboratorio de Baxter Stockman hay un tablero de ajedrez. Esto es una referencia a los cómics, porque el padre de Baxter lo obligaba a tener partidas muy reñidas con él para desarrollar su intelecto. 65. El director Dave Green siempre fue un gran fan de las tortugas, al grado de que, de niño, se disfrazaba de Donatello. 66.
66. La productora de Michael Bay tenía planes para hacer una tercera película, pero como esta fue un fracaso en taquilla, el proyecto se canceló. 67. Esta es la única película live action en donde aparece Krang. 68. En la escena del desfile de Halloween hay un hombre disfrazado de Bumblebee. Recordemos que tanto Megan Fox como el productor Michael Bay trabajaron en las películas live action de Transformers. 69. Naturalmente las queridas tortugas, además de ser ninjas y mutantes, también son adolescentes, por lo que es de esperarse que tenga las hormonas al tope. Aunque en ninguna de sus versiones se menciona explícitamente el sexo, podemos suponer que nuestras 4 tortugas tuvieron algo más que acción ninja con alguna de sus amigas. Por ejemplo, Rafael tuvo como interés romántico a Mona Lisa, otra tortuga mutada, que en otras versiones se cambió a una salamandra. Pero esto no termina aquí, porque Rafael es un furro con gustos exquisitos, ya que también anduvo metido con una zorra mutante llamada Ninjara en los cómics de 1992, y por si no fueran suficientes, zorras en el sentido correcto de la palabra. También anduvo con Alopex en los más recientes cómics de IDW. Leonardo, por otro lado, estuvo interesado por Karai en la serie de 2012, y a Donatello lo emparejaron con Mona Lisa en los cómics de IDW, y en la serie de 2012 parecía estar muy enamorado de April O'Neil. Finalmente Miguel Ángel estuvo enamorado de Renette en la serie de 2012 y también en esa misma serie de la hechicera Shinigami. 70. En el 2018 las tortugas regresan a sus orígenes de 2 dimensiones con la serie animada El ascenso de las tortugas ninja. Se transmitió en el canal Nickelodeon y fue desarrollada por Andy Suriano y Ant Ward. Contó solamente con 2 temporadas que tuvieron un total de 39 episodios. 71. Una cosa interesante que tenía esta serie es que por primera vez las tortugas ninja eran de especies diferentes. Rafael era una tortuga lagarto, Leonardo una tortuga de orejas rojas, Donatello era una tortuga de caparazón blando y Miguel Ángel era una tortuga del tipo terrapene. 72. Los productores de esta serie citan la película del 86 Rescate en el barrio chino como una de sus principales influencias. 73. Otro detalle interesante de la serie de 2018 es que Casey Jones aquí es una chica. 74. Hay una inversión en la jerarquía de las tortugas, porque aquí Rafael es el líder y el hermano mayor, mientras que Leonardo es el hermano rebelde. 75. Dentro de los crossovers más épicos que han tenido las tortugas ninja está la película Batman y las tortugas ninja de 2019, dirigida por Jay Castorena, y en ella las tortugas ninja unen fuerzas con el Caballero de la Noche, Robin y Batichica para salvar Ciudad Gótica de las garras de Shredder y Ra's al Ghul. 76. El crossover no es tan nuevo, porque Batman y las tortugas ninja ya habían aparecido juntos en 3 series de cómics que se hicieron entre IDW y DC. La primera miniserie de cómics apareció en 2015, la segunda en 2017 y la tercera en 2019. 77. En la secuencia inicial de esta película, donde Bárbara Gordon visita el laboratorio de Lucius Fox, sus ropas son muy parecidas a las que usa April O'Neil y Baxter Stockman en la serie de 2003. 78. En el juego de peleas de 2017 Injustice 2 podías jugar con las tortugas ninja mediante un DLC. 79. Y ya que estamos hablando de juegos de peleas, el Tournament Fighter de 1993 para Super Nintendo de Tortugas Ninja no solamente es un título de peleas no tan genérico, sino que tiene la peculiaridad de tener un personaje original, la Kunoichi Asuka, que fue un poco censurada en la versión americana por ser demasiado sexy. 80. Y como todo mundo sabe, en 2023 las Tortugas Ninja están de regreso en la pantalla grande con Chaos Mutante, su más reciente película animada con CGI, dirigida por Jeff Rowe, siendo su debut como director y producida por Seth Rogen. Se estrenó en Estados Unidos este 2 de agosto y en su idioma original cuenta con el talento vocal de Seth Rogen como Bebop, John Cena como Rocksteady y Jackie Chan como el maestro Splinter. 81. Otro detalle interesante de resaltar es que Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails hicieron la banda sonora de la película. Ya hemos escuchado el brillante trabajo de estos dos genios en la película Soul de Disney Pixar en 2020. 82. En su idioma original, Ice Cube hace la voz del villano Superfly. Ice Cube aceptó este papel porque él ve en compañía de su hijo las caricaturas de las Tortugas Ninja. 83. Shredder iba a aparecer en la película, pero Jeff Rowe decidió descartar esta idea y poner otro villano que también fuese un mutante como las tortugas. 84. Superfly originalmente iba a ser la versión mutante de Baxter Stockman, pero prefirieron que Superfly fuera sencillamente una mosca mutante, por lo que en esta película Superfly y Baxter son dos personajes completamente diferentes. 85. Esta es la primera película de las Tortugas Ninja en donde ellos llevan bandas con su color distintivo en los brazos y piernas. También están de vuelta los cinturones con sus iniciales que llevaban puestos en la serie animada del 87. 86. La apariencia de Splinter en esta película está inspirada en Danny DeVito y en el look que tenía el actor Jeff Bridges en la película El Gran Lebowski. 87. Curiosamente, esta es la primera película de Tortugas Ninja que obtuvo la calificación de fresca en Rotten Tomatoes. 88. El conejo samurái Usagi Yojimbo hace un pequeño cameo como una estampa que está en un cuaderno de notas. 89. La preparatoria Eastman, lo cual es obviamente un evidente
homenaje a Kevin Eastman es la preparatoria en la que April toma clases. 90. Si bien hay muchos guiños, demasiados guiños y elementos a toda la historia de las Tortugas Ninja, también buscan traer a las tortugas al mundo actual. No solo las vemos constantemente grabándose con celulares, sino que también hacen referencia a fenómenos virales y a otras propiedades no solamente que pertenecen a Paramount, sino también de otros estudios y casas productoras como Batman, Bob Esponja, Shrek, Megamente, Avengers, mi villano favorito, la famosa sesión de 53 de Bizarrap con Shakira, BTS y muchas cosas más. 91. Donatello durante toda la película llega a hacer referencias a animes, como es el caso de Dragon Ball Super, JoJo's Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen y Attack on Titan. 92. Siguiendo con cultura del internet, durante la persecución que tienen las tortugas con Superfly y los demás mutantes, en la radio comienza a sonar el tema What's Up de Four Non Blondes, que se vuelve conocida en internet gracias al remake de Slack Circus. Ese video donde He-Man canta... 93. Pero si te quedaste con un "oh vaya, esto es demasiado internet", déjame decirte que la película cuenta con un cameo de Mr. Beast. 94. Mucha de esta frescura y espíritu adolescente viene de la selección de actores que le dieron voz a las tortugas. Nicolás Cantú interpreta a Leonardo, Mika Avey es Donatello, Shamon Brown Jr. le da voz a Miguel Ángel y Brady Noon presta su voz a Rafael. 95. En español latino, si bien no son tan adolescentes, tenemos voces con experiencia al mismo tiempo que juventud, como Alex Villamar como Leonardo, Diego Becerril como Donatello, Mark Winslow como Miguel Ángel y Pato Hitch como Rafael. 96. En esta ocasión también la película cuenta con Star Talents, pero antes de que levanten sus antorchas, en esta ocasión fueron dos estandoperos nada más. Diego Sanasi, que le da voz a Genghis Frog, y Alex Fernández, quien presta su voz a Mondo Gecko. 97. En el doblaje latino podemos encontrar no solo referencias, sino también un humor similar al de doblajes como el de Bob Esponja, Jimmy Neutron, Rocket Power y otras caricaturas de los 2000. 98. En crossovers inesperados, como parte de la promoción de la película, se lanzó un pequeño spot animado en stop motion donde se supone que la casa de las tortugas ninja se encuentra justo debajo de Barbieland. 99. Spoiler, no te vayas a levantar de la butaca, ya que hay una escena post créditos en la que las tortugas y April disfrutan de la secundaria, pero al mismo tiempo Cynthia Utrom los espía y decide atraer a Destructor. Esto no solamente está conectado con una secuela, sino también por una serie que se está confirmando para Paramount Plus. 100. La razón por la cual Shredder no está considerado en la película es porque Jeff Rowe quería que el villano fuese un mutante que compartiera esa misma empatía con las tortugas y que al mismo tiempo las pudiera tentar fácilmente con una sed de venganza. 101. En años recientes las tortugas ninja regresaron al mundo de los videojuegos, porque en 2022 apareció Shredder's Revenge para todas las consolas actuales. Este es un juego tipo beat 'em up con toda la vibra que tenía los títulos arcade de las tortugas ninja producidos por Konami. Fue producido por Tribute Games y distribuido por Dotemu, y próximamente tendrá un DLC titulado Dimension Shellshock, en donde podemos jugar con nuestro conejo samurai favorito. 102. El 30 de agosto de 2022 apareció la antología de Kawabonga Collection, en donde además de disfrutar los títulos producidos por Konami que salieron para los arcades, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy y Sega Genesis, también tiene toda clase de contenido extra, desde bocetos originales hasta cómics. 103. Ya no quedan datos de tortugas ninja, así que voy a dar datos biológicos random de las tortugas, como que estos reptiles no tienen oídos y por lo tanto son sordos. También carecen de dientes y cuerdas vocales. 104. El tamaño del aparato reproductor masculino de las tortugas es casi directamente proporcional a la longitud de su cuerpo. 105. También son criaturas muy vulnerables porque no pueden ponerse de pie por sí mismas si por alguna razón se encuentran de cabeza. 106. Su caparazón es parte de su columna vertebral y de hecho puede llegarles a sangrar. 107. En los cómics publicados por Image existe un arco argumental en donde Rafael se convierte en el jefe del clan del pie y hasta llega a usar la máscara de Shredder. ¿Cuál ha sido su película favorita de tortugas ninja? ¿Con qué tortuga ninja se identifican más? ¿Creen que la franquicia siga manteniéndose viva por mucho tiempo más? Comenten en la cajita de los comentarios y no olviden de darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal. Soy Chucho Calderón para Atomo Network y nos vemos en el siguiente video. ¡Kawabonga!